Damas y caballeros, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como siempre, todos los jueves, 7 de la tarde con 1 minuto, iniciamos una nueva sesión del Fuera de Pauta a través de Radio Cronan y toda su plataforma. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por sintonizarnos en un jueves que ya nos estamos enterando de varias noticias malas en el último tiempo. Ya estamos llegando diariamente a los de 2.600 nuevos casos aproximadamente. Ya tenemos números más que negros en cuanto al COVID-19 se refiere, pero ya vamos a estar hablando de eso, también de muchísimos otros temas que está pasando con el fútbol internacional, con el deporte internacional. Lance Armstrong, que después de mucho tiempo vuelve a hacer noticia. Vamos a hablar de eso y muchísimas cosas más a partir de ahora ya en este nuevo Fuera de Pauta. Señoras y señores, Diego Córdoba, quien les habla como siempre. Un gusto reencontrarme con todos ustedes. César Ronán Bustos, que hace posible que esta transmisión salga al aire a través de nuestro Facebook Live, y ya lo vemos al otro lado de la pantalla en este dúplex que estamos teniendo en la transmisión directamente desde la sexta región, después de su trabajólico día, de su trabajólica semana, y ya está haciendo la gran gracia de las cejas. Le damos la bienvenida al poeta del relato, José Ángel González. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, gente que está en sintonía de Radio Cronan? Un gusto, como siempre, estar acá acompañando en esta nueva edición del Fuera de Pauta. Hay mucho de qué hablar. Lamentablemente, el tema del COVID que se condice esta nueva explosión de casos con las 2 semanas anteriores al fin de semana largo, para que la gente se vaya haciendo una idea de las consecuencias que trae no ser responsables, y a poner ojo porque la próxima semana tenemos otro fin de semana largo que empieza el jueves. Sí, son números que están llegando, números más que negros, ya lo hemos dicho. Ayer fueron 2.660 casos, hoy un caso menos que ayer, y son números que ya son para criticar, son para lamentarse. Ya estamos llegando progresivamente a los 40.000 casos, que supuestamente era el pic nacional que íbamos a alcanzar, y al parecer ese pic va a ser muchísimo mayor. Estamos viendo en las gráficas de muchísimos países que en Europa lentamente están volviendo a su normalidad, obviamente con las medidas necesarias, en los deportes, en las reuniones, en muchísimos ámbitos. Pero si vemos el gráfico nacional, y es para lamentar, la línea es prácticamente recta y sigue subiendo, a pesar de las medidas que se están tomando, que son tardías, hay que decirlo, llegan demasiado tarde en un país que, lo hemos dicho muchísimas veces, no está tomando caso, que siga haciendo la vida con completa normalidad, y que a partir de mañana prácticamente toda la región metropolitana ingresa a esta fase de cuarentena a partir de las 10 de la noche. Por fin, dirá José Ángel, las comunas de Pudahuel, las comunas de Maipú, que tanto tiempo estaban exigiendo esta cuarentena, van a ingresar por fin a esa condición. Medidas que lo estaban reclamando a gritos varios alcaldes, varias personas, pero tardes, o demasiado tardes, diría yo, José Ángel. Sí, a ver, es que yo creo que ya colocar la medida a estas alturas está bien, más vale tarde que nunca, dicen por ahí, pero creo que no va a responder a lo que lamentablemente se está aconteciendo de estos pics, de estas salsas de nuevos casos. Hay que ser bien conscientes al respecto de que esta situación era completamente evitable si se hubiera hecho esta cuarentena total para todo el país hace 2 meses. Era totalmente evitable. Algunos podrán decir, no, que a lo mejor que están locos, vas a parar todo un país. Sí, prefiero parar todo un país en vez de tener más de 200 muertos. 1000 veces. Prefiero hacer eso. Y las formas de paliar la situación estaban. Que la gente pudiera sacar parte de su dinero de las AFP, que no los quieren ni tocar, era una de las soluciones. Esa inyección inexplicable de dinero a Banco Estado
que está cobrando intereses sobre intereses para para poder pasarle dinero a las pequeñas y medianas empresas, también sin mayor sentido, salvo que los bancos sigan ganando, porque recordemos que el Banco Estado ya no es banco del Estado, es un ente privado, y que han pasado colados con el tema de seguir cobrando 300 pesos por giro. Pero el patito sigue. Entonces, no, o sea, el pato tiene que seguir, porque si tú hablas de Banco Estado, ¿cómo funciona? Bueno, listo, tiene que estar ahí, tiene que seguir. Gran estrategia. Porque es prácticamente su misma respuesta. Pero, sí, insisto, la medida ya, perfecto. Que tarden en llegar, ok. Pero que no sea solo para la región metropolitana, esto tiene que ser general ya. En el norte están explotando también los casos. En el sur... Y que salieron de la cuarentena, la levantaron. Exacto. Entonces, hay cosas que no se condicen una con otra. Lamentablemente tenemos gente incompetente, hay que decirlo con todas sus letras, en la mayoría de situaciones, porque, a ver, revisando las declaraciones que se dieron en la semana por parte de este personaje que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, estoy hablando del ministro de Salud, que dijo, esta situación no la podíamos prever. Les recuerdo que Isca es el nombre, ¿cierto? Isquia Siches. Exacto. Isquia Siches dijo hace 2 meses que esto iba a pasar, que esta situación iba a pasar. Uh-huh. Que, bueno, la escasez de insumos ya se veía venir, que se iba nuevamente a sobresaturar el sistema de salud, también lo dijo, pero hicieron caso omiso. Que ahora digan que es una situación que no se vio venir, lo encuentro completamente absurdo, y lo encuentro una falta de respeto hacia ella como profesional también. Esa frase de no lo veíamos venir me suena un poco conocida. Bueno, es que hay tantos casos para aplicar, si ese es el tema. Es que, no sé, el estallido social, no lo vimos venir. Bueno, cosas que están pasando, y sí, lo había declarado hace 2 meses la presidenta del Colegio Médico de Chile, que podría llegar a catástrofe, a una catástrofe que... Ahí estamos. ¿Cómo iba a saber Mañalich si él está expulsado del colegio médico? No lo podía haber sabido. Por falta de ética. Eso se me había olvidado. Ahora lo que... No sé si da para reír o da para llorar, pero ayer cuando se supo el pic diario de 2.660 casos nuevos, están tomando a los que presentan síntomas y a los asintomáticos con estas nuevas pruebas. El hashtag número 1 a nivel nacional fue cagamos. Y no sé si da para reír o da para llorar, pero han aparecido muchísimos memes, muchísimos videos, ya sea criticando por una parte la gestión del gobierno, en especial al ministro Mañalich, por otro lado también criticando a la propia Isquia Siches, que había hecho un llamado a que todas las mujeres se manifestaran en el 8M, y que precisamente ese evento fue un caldo de cultivo para que explotara en parte el coronavirus en la región metropolitana. Han existido críticas de muchísimos sectores, tanto de izquierda como de derecha. Sí, es para dudar. Es para dudar esa crítica, sí, hacia Isquia Siches, pero ese hashtag ya se convirtió en el número 1 trending topic a nivel nacional, y ya no se sabe qué puede pasar. Tú lo dijiste hace unos momentos, que se viene un nuevo fin de semana largo, el fin de semana largo de la gloria naval de nuestro país, 21 de mayo, que son 3 días, pero si tomamos el sándwich, que gran parte del país se lo va a tomar, son 4. Han hecho muchísimos gran llamados... parte se lo va a tener que tomar si va a haber cuarentena. En la región metropolitana, pero en la otra parte casi no hay cuarentena, que es distinto. Sí, pero la mayoría de boquiabiertos que van a tratar de contaminar a otros lados salen de la región metropolitana. Y especialmente de Santiago a Valparaíso, que el destino turístico más visitado.
Claro, Pero sí, bueno. de hecho ayer lo hablaba en otro programa. Sí, lo hablaba con el preparador físico de Unión Compañías, el tema de cómo ellos habían estado afrontando el tema del flujo de estos veraneantes de cuarentena, que se les llama, que han llegado a La Serena, sobre todo en el primer fin de semana largo que hubo, llegaron en masa allá, y ellos hablaban de que estaban organizados, no tanto tal vez en el sector más céntrico y más del cerro, en lo que es en La Serena, pero sí para lo que es más el sector costero, que están organizados, y de hecho organizados de tal manera que si alguno no llega a romper este cordón de seguridad que va a evitar que ingresen las personas, no están ni siquiera dudando de ir con palos y reventarle los autos. O sea, a ese punto que hemos tenido que llegar para tratar de hacer entender a los demás. Sí, lo había dicho una alcaldesa también. Varios grupos ya se están organizando para hacer entender bajo la fuerza, no bajo la razón, bajo la fuerza a las personas que no salgan de sus casas, que se queden en cuarentena, que no se expongan, que no sigan propagando más este virus. Y la pregunta es, ¿qué tan violento puede ser la sociedad chilena para hacer entender al resto que hay que cuidarnos entre todos? Ya lo dijiste, que se están armando con palos, se están armando con distintos objetos para salvaguardar la vida del resto, pero ¿a qué punto puede llegar o podemos llegar como sociedad para hacernos entender que no estamos haciendo nada para bajar ni siquiera un 1% la curva de contagio? A ver, es que hasta qué punto podemos llegar, ya se vio para el 18 de octubre, ya se vio hasta qué punto podemos llegar, y en ese momento fue con tal de concientizar, ojo, ahora la situación es completamente distinta. En ese momento fue para concientizar, y lo peor de todo es que nuestros legisladores también le están poniendo más fuego a una olla a presión que está cerrada, con el no ir a votar para el tema de reducir la repetición de periodos tanto para senadores y diputados, el bochorno de la otra vez cuando rechazaron el bajar sus sueldos a la mitad en pos de ayudar a todo un país. Entonces, esto puede explotar de tantas maneras que se vuelve impredecible. De verdad que se vuelve impredecible. Porque la rabia está contenida desde tantos lados que solo necesita una chispa. Es igual a lo que pasó para el 18 de octubre. Bastó que un muchacho saltara una barrera del metro, que estamos hablando de los torniquetes, y listo. Imagínate qué puede pasar ahora. Ya hay discriminación a tanto la gente que no cumple estas medidas, que no cumple la cuarentena, pero también hay discriminación a personas que sufrieron COVID-19 o se están recuperando y prácticamente los tratan como basura, los tratan como animales que no quieren acercarse a ellos, no quieren hablar. Eso también llega a ser, no sé si la poca empatía del chileno o también de la falta de información que también se está propagando en nuestro país mediante redes sociales, también los medios tradicionales u otros medios que también son partidarios de ciertos sectores, pero también hay que darnos cuenta del nivel de estrés y el nivel de ansiedad que se está viviendo en el país, y ya fue en un principio, el 18 de octubre. Después el verano fue como una especie de relajo, que esperando el gran marzo, y vaya que, claro, vaya que atacó marzo, pero no con la manera que se esperaba. Sí, pero es que, a ver, yo te insisto, lo he dicho en varios programas, han tenido tantas oportunidades de hacer las cosas bien que las siguen haciendo mal. Ese yo creo que es el mayor problema. Frente a esta situación, insisto, era entre comillas sencillo, que era parar todo un país. Suena locura, pero vuelvo a insistir con lo que decía anteriormente. Prefiero parar todo un país antes de tener a 200 o más muertos, por lejos. A menos que esos muertos, claro, sean senadores y diputados, ahí me dan lo mismo, total.
ya se han robado todo lo que han querido robar. O que sean altos cargos de carabineros, también me da lo mismo. Ya han robado, suficiente. Esto vendría siendo los verdaderos robos del siglo. Claro, y que de hecho quiero hacer un punto en cuanto al tema de carabineros, porque se supo hace poco que alguien que estaba con arresto domiciliario y con orden de alejamiento de su expareja le puso unas puñaladas a su pareja, que estaba embarazada. Tenía arresto domiciliario. Tenía orden de alejamiento. Es cierto, Carabineros tiene que estar por el tema de resguardo, etcétera, etcétera, frente a esta situación. Pero no podemos descuidarnos de ese tipo de cosas. No podemos descuidarnos de esas situaciones. Para nada. Para nada. Para que no se aprovechen, porque también han subido, lo hablamos en programas anteriores, que han subido también los casos de violencia doméstica. Sí. Para no dejarlos de lado. No hay que dejarlos de lado. Y aparte que hay una montonera de milicos que salgan ellos. Que salgan ellos. Pero que estaban en cuarentena. También están comiendo cuarentena. Pero ya están en cuarentena. Que salga la PDI. Como en el caso de la semana pasada, este caso raro de este delincuente que tuvo de rehén a persona en un banco en Independencia y se escapó de la nada. Claro. Hizo la gran Houdini. Se fumó. Parece que Carabineros está más preocupado de que llegara a la televisión antes de tomar preso a la persona en cuestión, pero situaciones que solo se dan en Chile. Sí. Pero volviendo al tema, era mucho más fácil de resolver, y insisto, hay que esperar, se viene un nuevo fin de semana largo de más días, y hay que ver, porque esta cuarentena en el Gran Santiago, como se ha dicho, mira, corrígeme por favor si estoy completamente equivocado, es desde este viernes, o sea, mañana. Exacto. Para que sepan que estamos completamente en vivo cuando son las 3:15 de la noche. Son las 7:18 de la tarde. 7:19, sí. Que dura desde este viernes, pero me parece que hasta el otro viernes dura una semana. Sí, una semana. Con una prórroga de 7 días si es necesario. Ya, pero qué imbecilidad más grande cuando de inmediato, sabiendo que el fin de semana largo, debería haber durado hasta el domingo. Eso es otra de las medidas claras, de estas medidas flexibles que han llamado tanto los medios nacionales como muchísimos medios internacionales. Varios se han sorprendido de estas medidas parciales que se han tomado. Te pongo el caso de Argentina, el caso de Perú, que tuvieron que hacer cuarentena prácticamente nacional, todo el territorio nacional, y acá en Chile se hicieron por mitades, en un momento Puente Alto por mitad, en otro momento Santiago por la mitad, Ñuñoa por la mitad, varias comunas por la mitad o por ciertos sectores. Y otra medida que llama la atención es que se ha hecho habitual que el ministro haga el anuncio, pero que se aplique 2 o 3 días después. ¿Por qué no se aplica de inmediato? No sé. Supongamos que cada 10 u 11 de la mañana hacen los informes diarios. ¿Por qué no se aplica a las 10 de la noche del mismo día en que se informa? Sencillo. A opinión personal, y antes de que siga José Ángel, esto solamente da más tiempo para que la gente se escape de sus primeras casas, se vaya, no sé, a veranear, todavía a vacacionar a su segunda vivienda, y para estar un poco más despejado del ambiente, como muchos han declarado. Exacto, y ese es el único motivo sencillo, para que se preparen, para que arrenden sus helicópteros, para que le avisen a sus amigos generales o tenientes de carabineros o de los milicos, militares, ya, para que no se ofenda a la gente, de los militares, para ellos, para eso, para que avisen y para que se coordinen y puedan salir libres. Para eso se hace. Por eso se hace con tanta anticipación, porque es un tiempo suficiente para que ellos se puedan organizar y salir. Solo eso. Bueno, pero también hay que destacar que la culpa no es solamente de las personas que tengan alguna relación con militares o con carabineros, personas que
viven en un Obviamente sector un poco más alto, más acomodado. Lo hemos podido ver en varias comunas populares, Puente Alto, que donde viene este servidor. Se ha visto muchísimos autos, muchísimas personas. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas dije que en pleno toque de queda seguían corriendo carreras clandestinas o seguían existiendo disparos de algunos narcos? Lamentablemente se sigue viviendo esa situación. Se sigue viendo algo de rebeldía, algo de mal, no sé si llamarlo mala onda, pero algo de oído sordo por parte de cierto sector de la ciudadanía, obviamente no todos, no hay que generalizar, pero se sigue viviendo un cierto sector que, teniendo la oportunidad de quedarse en la casa, de trabajar en la casa, de hacer todo lo posible dentro de la casa, siguen haciendo ruido por las calles de forma innecesaria, como te lo nombré, las carreras clandestinas y estos disparos de narcos que se viven en varias poblaciones, no solamente en Puente Alto. Me imagino que, no sé, en Maipú, en Pudahuel o en otras poblaciones también se vive que el pan de cada noche prácticamente. Claro, pero es que el tema es que, a ver, ¿cómo no se va a vivir este tema de rebeldía? No quiero ir al tema de los narcos, sino que específicamente al tema de las carreras clandestinas u otros eventos. Uh-huh. Es tan difícil creerle al gobierno que está de turno, y en realidad es difícil creerle a cualquier parlamentario que hable hoy en día, a cualquier representante de algún partido político. Es tan difícil creerle que la gente hace caso omiso. También es culpa de ellos. Uh-huh. Y también obviamente es culpa de nosotros. Entonces al final las responsabilidades son completamente compartidas. Pero la primera responsabilidad cae en la gente que está en el poder, por no tomar las medidas y no tomar tal vez o no dar el latigazo con fuerza. Hay que recordar que somos hijos de rigor. Si no entendimos en la primera o en la segunda, en la tercera tiene que ser con fuerza y lamentablemente con represión. Y sé que también son dichos polémicos. Sí, pero ¿a qué nivel lamentablemente la sociedad lleva esto. Sí, pero lo que te quería preguntar, ¿a qué nivel de represión? Porque vimos hace un par de días que el Chino Ríos alabó la idea de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, que si es necesario matar a personas que no estén cumpliendo cuarentena, es capaz de hacerlo. Obviamente no queremos que lleguen estos casos a nuestro país, sería algo muy, muy extremista y muy loco por lo demás. Exacto, pero lamentablemente si no queda nada más que hacer. Mira, hay un dicho, no quiero justificar ello, para nada, pero hay un dicho que dice que situaciones extremas requieren medidas extremas. Y yo creo que con eso está todo dicho. Lamentablemente este país está llevando las cosas al extremo. Ojalá no lleguemos a eso. Pero no hay que olvidar, y reitero, situaciones extremas requieren medidas extremas. Punto. Wow. Es increíble. Porque son medidas que de a poco se han adoptado, que están llegando tarde, que la gente sigue haciendo su vida prácticamente normal. No sé si viste el video de una mujer que hizo un llamado a visitar su café no sé si era en la quinta región, pero que la han hecho pebre a esa mujer. Sí. Y lamentablemente sigue existiendo personas que se lo toman a la ligera, gente que sigue saliendo a las calles sin mascarilla o sin protección sanitaria, y el llamado va a ser siempre el siguiente: si no es necesario, no salgan de sus casas, usar mascarillas, lavarse las manos de forma frecuente y quedarse en la casa. Hashtag quédense en la casa. Si es posible hacer todos los trámites hashtag online. Stay at home. Está a la mano. Stay at home para ponerse un poco más internacional, sí. Pero hay medidas que ya se tienen que adoptar. Está la idea de retirar cierto porcentaje de las AFP, que sobre todo para los adultos mayores es un gran beneficio. Sin duda, un gran beneficio. Pero lamentablemente es solo una idea, lamentablemente no está apoyada. No, lamentablemente.
O sea, sí, o sea, a ver, me equivoco. Está apoyada por la gente, sí, por lejos. Obvio. El tema es que no está apoyado por los intereses creados que hay, tanto de parlamentarios, gente poderosa, que van a ver sus ingresos mermados. Ya los están viendo mermados por toda esta crisis, por las caídas de las bolsas a nivel internacional. Entonces, no van a querer que lo retiren porque en el fondo le estás quitando plata de su bolsillo que lamentablemente nosotros, por leyes, le pusimos a su bolsillo. Que por ley permiten que nos puedan robar esa plata. Pues por eso no están apoyados. Y por ley que es peor. Pero de que es una buena idea, es una buena idea. Y creo que es lo justo. Sí, hay ideas buenas que están surgiendo y también ideas malas que también están surgiendo, como rechazar la cancelación del pago al crédito con aval del Estado. Sí, de hecho, de eso yo creo que debería haber sido una de las primeras cosas que deberían haber hecho, pero y que varios sufrieron. No, más que nada por el tema de que de la mayoría de personas que fueron recortadas de empresas. Una vez que empezaron estos recortes masivos, debería haber empezado, porque la mayoría es gente que todavía está pagando sus CAE, que son menores de 35 años. Entonces deberían haber empezado por ahí. Pero lamentablemente, como a esta gente no le gusta trabajar y no le gusta hacer estudios en esos aspectos, sí les gusta hacer estudios para otro tipo de estupideces, no lo hace. Y no les sirve tampoco, porque a la banca no le conviene. Creo que no hay otra explicación para eso. Pero insistimos, son medidas, hay algunas medidas buenas que se están adoptando, otras medidas que no son del público en general, que sigue sufriendo. Y también otra medida que tomaron es este pago a las familias más vulnerables, que iba a llegar, que no iba a llegar, finalmente llegó bajo un veto presidencial. Pero yo tengo un pequeño reparo, porque es cierto, hay muchas personas que lo necesitan. Sí, obviamente. Y varias que lo necesitan, las familias más vulnerables, pero quería discutir esto contigo, José Ángel. ¿Qué se puede llamar vulnerabilidad en nuestro país? ¿A qué punto uno puede ser vulnerable teniendo una cartola que se puede modificar completamente, que cada uno tiene la libertad? No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, claramente, pero lamentablemente existe ese poder, que una persona puede manipular los datos para recibir innecesariamente más dinero que de costumbre, y así robándole dinero a personas que realmente lo necesitan. Entonces, ese punto quería llegar. ¿Qué se puede llamar vulnerable en nuestro país? Mira, yo te lo voy a responder, pero después del corte, porque el tema da para largo. Sí, da para largo. Ahí justo llega nuestro gran César Ronald, que nos irá al corte, y era el corte necesario. 7 de la tarde con 7 de la noche, más bien, con 30 minutos. Hacemos esta pausa, breve pausa, y ya seguimos con este tema que, lo dijo el mismo José Ángel, da para largo, y el regreso del fútbol en tierras alemanas, que partiría este fin de semana, si es que no ocurre una tragedia, por cierto. Pausa y ya volvemos. Están viendo Fuera de Pauta a través de Radio Corona.
Bien, damas y caballeros, 7 de la tarde de la noche con 34 minutos. Volvemos a este Fuera de Pauta después de esta breve pausa ahí, José Ángel, cortita porque nos lo exigieron. Tu parecer sobre lo último que habíamos hablado de esta vulnerabilidad que se vive en nuestro país. Mira, ¿cuáles son los parámetros para ser vulnerable en este país? Yo creo que hay que preguntarle al senador Tellier, que siendo senador y teniendo para este país. Solo eso. Bueno, solo eso. Bueno, y hay varias personas que andan por ese mismo camino. Bueno, lamentable. Ahora sí, volvemos a lo que nos apasiona. Volvemos al fútbol, pero vamos primero por lo bueno y después nos vamos directamente hacia lo malo, que hay muchísimo por repasar. Bundesliga. Estuvimos esperando muchísimo tiempo para ver fútbol de calidad, para ver acción de calidad, ya sea en el fútbol europeo o en el fútbol latinoamericano, pero Alemania fue la que golpeó primero, y si es que no ocurre una desgracia, por cierto, como lo que ocurrió en algunos equipos de la Bundesliga 2, en la segunda división, que reportaron casos positivos y se tuvo que suspender esa categoría, todavía no ocurre lo contrario en la Bundesliga 1, en la primera división teutona, y todo estaría partiendo este sábado a las 9:30 de la mañana, hora chilena, con partidazos. Ya lo dijimos la semana pasada y lo vamos a reiterar para que, si tiene la posibilidad, obviamente, se ponga cómodo en su casa. Un buen desayuno contundente para este reinicio de fútbol en Alemania, que todo parte a las 9:30 de la mañana con Borussia Dortmund y Schalke 04, uno de los clásicos más importantes del fútbol alemán, que se jugará en el Signal Iduna Park. Mismo horario para RB Leipzig, el equipo sensación de los últimos años de Alemania, y el Friburgo. Mismo horario también para el Hoffenheim con Berlín, Düsseldorf contra el Paderborn y Augsburgo contra Wolfsburgo. Ya el mismo sábado, pero a las 2:30 del día, Frankfurt contra el Borussia Mönchengladbach. Ya el domingo a las 9:30 de la mañana, Colonia contra el Mainz. El mismo domingo, pero a las 12, Unión Berlín, equipo que está haciendo su estreno en la primera división alemana, se enfrenta al todopoderoso Bayern Múnich. Y el lunes a las 2:30 de la tarde, Werder Bremen recibe a Charles Aránguiz y su Bayer Leverkusen. Fecha 26, hay que destacar, 26 de 38, y si es que no ocurre nada negativo, si es que no ocurre otra desgracia, todo se definiría en la cancha como debería ser, José Ángel. Sí, bueno, tú lo decías, era lo que todos estábamos esperando, al menos los que estamos ligados al fútbol. De hecho, yo estoy esperando, si es que me va a tocar transmitir el fin de semana, espero que sí. Esperemos. Esperemos que sí. Sí. Ojalá fuera pagado, pero no importa, hay que volver. Pero no, el fútbol alemán, el fútbol claro, es fútbol. Claro, pero el punto es que era lo que estábamos esperando. Era lo que todos esperábamos. Al menos, insisto, los que estábamos más ligados al fútbol. Que queríamos que apareciera esta luz de esperanza, y lo hace Alemania. Alemania con un sistema muy táctico, no me refiero a la cancha, sino que en el táctico en cuanto a lo que será el trato de la misma Bundesliga. Tú ya lo decías, se dieron unos cuantos casos de coronavirus positivo y se bajó el telón una vez más a la Bundesliga 2, pero en caso de que pasara algún hecatombe como mencionaste tú, ya la próxima semana, una vez pasada esta fecha de reanudación, se junta todos los presidentes de los clubes de la Bundesliga y se preparan para determinar cómo se definirían todas las cosas en caso de que se tenga que detener esta reanudación y no se pueda terminar el torneo en cancha. Así que ojo, el nivel organizativo de Alemania es para aplaudir, y no por algo ellos van a dar este nuevo puntapié en el regreso al fútbol, en lo que será a nivel mundial, al fútbol altamente competitivo. Recordar que hay ligas que se estaban jugando
con partidos bastante, no digámoslo con todas sus letras, partidos bastante mediocres, pero se estaba jugando. Ligas exóticas. Claro, también. Pero el tema es que lo hicieron de una manera muy dinámica y también fue uno de los países que aplicó medidas bastante rigurosas en cuanto al coronavirus. Entonces también eso te da un parámetro de que las medidas rigurosas, que pueden a lo mejor sonar peligrosas para el bolsillo de algunos, hablo para la gente que está arriba en el poder, para ellos, son medidas que te generan normalidad, que te generan el poder volver a tener ese ingreso de recursos que tenías antes, sin el sacrificio de por medio de todo un país. Es para aplaudir lo que ha hecho Alemania. Hay que ver cómo se desarrolla, por supuesto, todo lo que será el fin de semana con estos partidos, aparte que resulta ser una fecha muy interesante y donde ellos también están esperando que haya una cantidad de público casi parecido, igual, y por otros lados creen que incluso superior a lo que fue la final del mundo en cuanto a audiencia. Yo creo que va a pegar en el palo, sinceramente creo que va a pegar en el palo, por todo este tiempo que hemos tenido que ver partidos repetidos, que estar por aquí, por allá, rebuscando. Nostalgia. A uno se le pasaron en algún fin de semana. Entonces yo creo que va a pegar en el palo, insisto, creo que va a pegar en el palo. Pero eso es un aplauso para Alemania y para todo lo que es su federación deportiva en cuanto al fútbol, para volver al desarrollo y que ojalá salga todo bien, para que sea un rayo de esperanza para volver a tener algún tipo de normalidad, si es que se le puede llamar normalidad. Obviamente, y bueno, tremendo dato que lanzaste, José Ángel, de estos niveles de audiencia que podía alcanzar, igualando a la final de la última Copa del Mundo entre Francia y Croacia, que ya marcó muchísima tendencia en Rusia, en Francia, que salieron bicampeones. Para qué hablar de Croacia, donde vieron su primera final de una Copa del Mundo con una selección que, a pesar de la derrota, ya es la selección dorada de ese país, con Luka Modric a la cabeza. Pero es cierto, es una cosa de aplaudir a la Federación Alemana, que ha estado haciendo las cosas bien, que también ha estado haciendo un protocolo de sanidad bien organizado, no más de 50 personas, contando jugadores, cuerpo técnico, gente de los medios de comunicación que están en el estadio, tanto dentro como a los alrededores del estadio. Así de exigente va a ser estas medidas de seguridad para los duelos que se van a vivir en la Bundesliga 1. Y nos informan por interno y vamos a dar este anuncio porque ya estábamos hablando de la Bundesliga, del regreso del fútbol de calidad, y tenemos el gran honor de anunciar que por primera vez a través de Radio Cronan y todas sus plataformas va a transmitir fútbol en vivo y la Bundesliga. Sí, señores, vamos a transmitir 2 partidos y van a ser partidos de alto impacto. Va a ser Unión Berlín contra Bayern Múnich, quizás uno de los grandes partidos de la fecha, y el mismo lunes Werder Bremen contra Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz. Así que anótenlos bien, señoras y señores, los partidos que se van a transmitir por Radio Cronan. Domingo 17 de mayo a las 12 del día, Unión Berlín contra Bayern Múnich, y el lunes 18 de mayo a las 2:30 de la tarde, Werder Bremen contra Bayer Leverkusen, para hacer el estreno triunfal de Conexión Deportes a través de Radio Cronan y Radio Portales. Esta alianza que le damos la bienvenida a esta gran alianza y que va a ser su gran debut con partidazos de la Bundesliga 1 del fútbol alemán. Yo paso, no me han invitado ni a relatar eso. Felicitaciones a este logro en el Radio Cronan. Ojalá que salga todo bien, que no tengamos algún tipo de accidente en los primeros partidos ni nada por el estilo, que se desarrolle todo normal y que tengamos las transmisiones. Bueno, se va a saber que desde casa, ni siquiera va a ser de estudio, va a ser de casa, pero que salga todo bien. No va a ser en el estadio, no podemos viajar a Alemania. Claro que tengamos una linda fiesta del fútbol el fin de semana, donde, reiteramos, como ya dijo Diego, se podrá vivir a través de Radio Cronan. Y lo otro, Diego, que vi al comienzo de la transmisión que estaba Carmen González saludando. Quiero saber qué dice la gente a través de nuestras plataformas.
Sí, ya lo vamos a mencionar perfectamente. Bueno, reiterar el saludo a Carmen González, que está en sintonía, a Antonieta Córdoba Espinosa, que también está en sintonía, Ignacio Leighton, el conductor de Espacio Nerd. También mandamos saludos. Al menos la Fórmula 1 vuelve, pero sin público. Grandes noticias que estamos recibiendo también del máximo circuito. Sin pilotos también. No, pero ya tuvo estas carreras. Gracias, José. Ya tuvimos estas carreras simbólicas, estas carreras online, donde muchísimas personas fuera del ámbito automovilístico también participaron, y también hay novedades en Ferrari y en McLaren, en Renault, pero ya lo vamos a estar comentando. Y también reiteramos el saludo a todas las personas que están sintonizando Radio Cronan y este nuevo Fuera de Pauta. Primera noticia es que hemos lanzado 2 partidazos que vamos a vivir acá en Radio Cronan, y reiteramos la gran gestión que está haciendo la Federación Alemana de Fútbol. Y de lo bueno vamos directamente a lo malo, o a lo pésimo, así podríamos decir, porque una reunión extraordinaria de la NFP está evaluando un nuevo formato para la Copa Chile, y están pensando en imitar lo que hace la Copa de la Federación, la FA Cup, de hacer partidos únicos, incluso partidos con replay, ya semifinales, finales, ida y vuelta en estadio único, como hemos dicho siempre, o como yo digo siempre, Chile es perfecto, es preciso para copiar mal lo bueno y copiar pésimo lo malo. A ver, mira, yo no lo encuentro tan lamentable. La situación sí nos lleva a esto, pero si van a ser partidos únicos, que sean partidos únicos hasta la final, punto. No creo que haya que tener que poner en semifinales, en cuartos de final, de ida y vuelta. Eso yo lo encuentro, personalmente lo encuentro totalmente innecesario. Si va a ser 90 minutos, ok, 90 minutos y se acabó, hasta la final, punto. Ojalá que también para esto, bajo este formato, se incluya también a los equipos de la tercera división, que es el anhelo de muchos, de los que estamos inmiscuidos en todas las divisiones del fútbol chileno, que ojalá los incluya. Pero me parece una medida buena, te insisto, pero si van a ser 90 minutos, que sean 90 minutos hasta el final. No que hay en semifinales y cuartos de final y de vuelta, no. Es 90 minutos y punto. Hasta la final. Y se acabó. No hay más. Yo pensé que me ibas a decir el tema que estaba pasando con Colo-Colo, sobre lo pésimo. Porque se quebró, es que se quebró la mesa negociadora. Claro, se quebró por los jóvenes. Porque ellos están aceptando las condiciones que está imponiendo Blanco y Negro en desmedro de los jugadores más experimentados, que están siendo liderados por el capitán Esteban Paredes. Yo pensé que eso era lo que me ibas a mencionar, pero bueno, también eso es horrible. Es horrible también, porque se supone que si son un equipo tienen que estar todos alineados, se supone. No por un tema de que, mira, siendo jóvenes en parte los entiendo, porque también fui más joven. Los entiendo por el lado de que sí, son tus primeras lucas, tu sueldo no es igualable ni con binoculares ni con telescopio. Puedes verlo de cerca en comparación al sueldo del mismo Esteban Paredes, de Nicolás Blandí, otros. Vamos a dejarlo, y otros. No está ni cerca. Yo lo puedo entender por esa parte. Pero siempre tiene que primar el bien colectivo en pos del beneficio propio. Siempre. Y yo creo que ahí es donde está el error. El error de estos muchachos que lamentablemente están dando otro punto negro al fútbol chileno. Bueno, qué lamentable que se armen estas facciones, estos grupitos que reman para otro lado, que no están pensando, como tú dijiste, no están pensando en el bien común, que al finalmente es el bienestar de todo el equipo. Y uno se pregunta, ¿quién es el verdadero líder de las negociaciones? No se sabe si es Moza, no se sabe si realmente es Paredes, quién está comandando en verdad estas negociaciones en pos
del equipo, pero esto se viene para muchísimo. Es que mira, disculpa que te interrumpa, es que lamentablemente esto a mí me da para pensar que Blanco y Negro trató de negociar con Paredes en representación del plantel, y como no ha habido acuerdo, ha ido negociando jugador por jugador y fue buscando estos jugadores jóvenes que en cierta forma son un poco más llevables, son un poco más moldeables a las pretensiones de Blanco y Negro. Eso también habla de una mala gestión de la situación por parte de Blanco y Negro. Así que ojo, si bien es cierto, insisto, el tema de los muchachos lo comprendo, no lo justifico, pero también es cierto que da para pensar que Blanco y Negro le está jugando a Esteban Paredes por la espalda, y eso también es feo. Feísimo. Feísimo esta mesa de negociación, que ha sido bien rara, la verdad, que ha sido quizás la otra gran teleserie que ha tenido el fútbol nacional, y que varios no saben qué podrá pasar. Incluso se especula de una posible quiebra de Blanco y Negro tras todo esto, que ya venía acarreando una crisis de antes del coronavirus, por la actuación del equipo, por la mala gestión, que hay que decirlo, la mala o incluso rozando la pésima gestión de Blanco y Negro desde que se fundó en 2005, hay que decirlo. No se sabe hacia dónde van los dineros, no se sabe la transparencia, exacto, no se sabe los retornos, no se sabe nada en cuanto a la economía de Blanco y Negro, solamente se sabe que lo hacen mal. No es más, nació nefasto. Nefasto. Bueno, pero insistimos, lamentable la situación de Blanco y Negro y Colo-Colo, y en un caso hipotético, José Ángel, vamos a jugar un poco a ficción. En caso de que Blanco y Negro quiebre como sociedad anónima y ya no pueda manejar más al equipo, ¿piensa que es el momento adecuado para que el club social y deportivo tome la rienda del equipo, como varios lo han estado esperando por muchísimo tiempo? ¿Están las condiciones para que el club social y deportivo pueda levantar al equipo y haga sin sociedad anónima, y como debe ser, como con los socios teniendo voz y voto? Mira, yo creo que más que eso yo lo veo un poco más en macro. Si se llegara a dar esta situación de una eventual quiebra de Blanco y Negro, de gente que de verdad quiera al club, de verdad que tiene que ser gente que le interese el club, porque hace un tiempo atrás hubo no me puedo acordar en este momento del nombre del presidente del club social, lo lamento, pero cuando se fue, se supo que era manejado por el hombre del confort, por Gabriel Ruiz Tagle. Entonces al final era solo un monigote de Ruiz Tagle, y no quería nada para el club social, solo quería que los lineamientos siguieran iguales, por si perdía un lado pudiera agarrarlo del otro igual. Entonces es ahí que de verdad haya gente que le interesa el club. Empecemos por ahí. Pero te insisto, yo creo que viéndolo más en macro, sería la posibilidad para que la gente por derecho recupere lo que les corresponde, que son sus clubes de fútbol, porque sería el fracaso de la ley de sociedades anónimas deportivas. Un antes y un después, claramente, en el fútbol nacional, y que sería beneficioso en todo sentido, para los mismos equipos, cuerpos técnicos, y sobre todo para la hinchada que sigue yendo al estadio, sigue confiando en su propio equipo, y que ya se cansó y metemos siempre al canal oficial, se cansó de ver CDF. Exacto, no, ya aparte, ojo, si llega a pasar, la transición va a ser brutal y va a ser horrible. Si ya estamos escasos de logros deportivos a nivel internacional, ahora va a ser peor, porque que los clubes sociales se encuentren en esa estabilidad va a ser un proceso de años, va a ser un proceso a mediano plazo, como mínimo, a mediano plazo. Entonces, si bien es cierto celebrar que a lo mejor los clubes sociales van a recuperar sus instituciones, hay que poner ojo, porque no se van a poder esperar éxitos inmediatos. Aquí obvio, también sería la oportunidad de quitarle a la gente la cultura de la inmediatez, porque estos van a ser procesos y van a ser procesos largos,
largos, sobre todo por cómo se manejan las cosas en este país, porque seguramente los empresarios van a tratar de hacer lo imposible porque los clubes sociales no surjan. Entonces el proceso va a ser demasiado largo. De que puede ser exitoso, lo puede ser. Pero también a los verdaderos hinchas, si llega a pasar, tienen que apoyar a sus clubes sociales. No les digo que lo apoyen por una eternidad, no les digo que lo apoyen en 10 años, pero si en 5 años no se ve un logro, por ejemplo, no seguir sin pasar fase de grupos en una Copa Libertadores, va a ser parte de. Pero ya, si en 7, 8 años no se empieza a ver una pizca de un cambio verdadero, ahí puede ser para preocuparse. Pero si se llega a dar, insisto, la transición va a ser lenta, muy lenta. ¿Y esto podría afectar, bueno, en cuanto a la inmediatez, qué tanto podría afectar sobre todo al hincha que ya se acostumbró en cierto tiempo a ver a una selección ganadora, con un bicampeonato de América, con una China Cup que si bien fue una copa amistosa también fue un logro, con una final de Copa Confederaciones, con 2 clasificaciones consecutivas al Mundial de Adultos? ¿Cómo sería el impacto, sobre todo para esa inmediatez que ha ganado lamentablemente el hincha en los últimos años? ¿Cómo afectaría a su ansiedad y también a su pasión? Mira, es que sí, pero es que el impacto ahí es distinto. ¿Por qué? Porque hemos tenido todos estos logros que mencionaste a nivel de selección, sin tener una Copa Libertadores, sin tener una Copa Sudamericana, sin tener absolutamente nada, salvo logros a nivel de selección. Solo eso. ¿Verdad? Entonces, puede ser tolerable, siempre y cuando la selección siga dando esos réditos, que también está difícil. No lo digo por ser pesimista, lo digo por un tema objetivo de cómo se está viendo la selección nacional. No por un tema de jugadores, sino por un tema de la mano técnica. A eso quiero llegar. Si la selección sigue con esos logros, al menos que saque uno dentro de este último tiempo que está por venir, hoy sonó como apocalíptico, perdón, dentro de los años que están por venir, de los torneos en corto tiempo. Sonó poético, claro, ¿por qué será? Porque lo llevo en la sangre. Pero si se logra algo, puede ser tolerable para los clubes porque los hinchas no han podido saber llevar. Es cierto, es una frustración constante, pero se ha podido llevar. ¿Por qué? Porque está este aliciente de que la selección al menos me va a dar un logro mayor y mi club no. Entonces se puede dar por ahí que puedan ser tolerables, pero si no se da ninguna de las dos, hay que preparar, y de verdad que hay que prepararse con ganas. Uy, va a ser como todo cambio, va a ser impactante, va a ser durísimo para todo sentido, pero si es para mejor, si entrega beneficio, bienvenido sea, claramente. Y si es en pos de mejorar no solamente el fútbol, sino que el deporte nacional, porque lamentablemente empresas y federaciones corruptas lo están tomando. Si se produce ese cambio, imagínate cómo sería el deporte a nivel nacional y cómo sería la cultura deportiva a nivel nacional. También sería una gran inspiración para personas que quizás no tengan acceso a otros deportes que el fútbol. Sí, es que mira, yo en este último punto yo discrepo porque lamentablemente en este país no existe cultura deportiva. Lamentablemente. Ni siquiera existe cultura futbolística. Entonces es una pregunta que en el fondo no tiene respuesta, porque es sobre algo que no existe. Pero podría existir. Si es que este plan sirve de inspiración para el resto de las personas. A ese punto quería llegar. Como inspiración no creo que tan como tal. Yo creo que tal vez podría servir como un punto de mejorar el nivel cultural como sociedad, en quitar el tema de lo que decíamos delante del cortoplacismo, tratar de sacarlo de cuajo y buscar que la gente se acostumbre a un tema de procesos.
porque también, ojo, y perdón que meta política una vez más, estamos hablando netamente de fútbol. Si llega a suceder un cambio después del plebiscito, si es que se llega a votar el plebiscito en octubre, si es que se hace el plebiscito, el cambio no es inmediato. Exacto. El cambio no es inmediato. El cambio también es un proceso. Es un proceso largo. Que ya, si bien es cierto, la gente que está a cargo también quiere que este cambio sea más largo de lo que debería ser. Pero el cambio no puede ser de un año para el otro, aunque no tuviéramos esas trabas. No sería de un año para el otro. Sería un proceso, insisto, mínimo de 5 años. Mínimo. Y hablo tanto a nivel político, que era lo que estaba hablando recién, tanto como a nivel futbolístico, si es que se llega a revocar el tema de las sociedades anónimas deportivas, y si es que el club social y deportivo de Colo Colo, que es lo que estábamos hablando, si es que llegara a tomar el poder de su club. Sería una transición muy larga. Bueno, hay que ver qué tan dispuestos estamos como sociedad para ir a esa transición también. Y si ver, no sé, otro ejemplo latinoamericano, ver ejemplos europeos, o si necesariamente tenga que llegar gente del extranjero, como ha sido prácticamente la historia del país, a revolucionar para bien el fútbol o el deporte nacional. Hemos visto en el fútbol argentino, sobre todo argentino, que han cambiado la mentalidad del fútbol chileno, sin más que ir el propio Marcelo Bielsa, pasando también Jorge Sampaoli, que sacándolo de sus problemas económicos, de su victimización como rehén, también en su tiempo fue beneficioso para el fútbol nacional. En la gimnasia, en la pesa, hay muchísimos directores técnicos y pesistas cubanos que se nacionalizaron chilenos para representarnos en Juegos Olímpicos, en Panamericanos, en competencias internacionales, en fin. Y no sé si es lamentable o es bueno que los propios extranjeros tengan que aplicar las ideas al deporte nacional. No sé si sería bueno o sería malo, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer el último corte, vamos a hacer el último cierre y vamos a estar hablando de eso, y también qué está pasando con el Estadio Nacional y con Lance Armstrong, que hizo noticia estas últimas horas. Todo esto y más, ya volvemos en esta última pausa, 8 de la noche con 2 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos a este nuevo Fuera de Pauta por Radio Cronal y todas sus plataformas.
Bien, damas y caballeros, volvemos a esta última sección de Fuera de Pauta a través de Radio Cronan y todas sus plataformas. Nuevamente reiterar su audiencia, reiterar su participación junto a nosotros en esta nueva edición. Y antes de la pausa dejamos la pregunta a José Ángel, si es beneficioso o no que los extranjeros, gran parte de los extranjeros, vengan al país a aplicar su clínica deportiva y a la postre salgan campeones, en vez de nosotros mismos generar una revolución propia. Si vemos los casos, el Colo-Colo de Copa Libertadores fue con Mirko Josic, croata. Ferenc Puskás, húngaro hispano, vino al país. Francisco Platko, húngaro hispano también, vino al país. Marcelo Bielsa, argentino. Claudio Corti con Colo-Colo, argentino. Jorge Sampaoli, argentino. En fin, muchísimos casos de personas extranjeras que han hecho historia en el deporte nacional, pero también habla pésimo de la cultura deportiva que tenemos, y volvemos a lo mismo, no hay cultura deportiva en nuestro país. Exacto, mira, es que el tema es que vengan a aplicar sus conocimientos, sus nuevas fórmulas, no es lo malo. El tema es que no los aprendamos. Ese es el punto, tal vez. Yo creo que ahí está la piedra de tope. Pero de que vengan, en cierta forma, yo me siento hasta un poco privilegiado de que vengan a tratar de probar. ¿Por qué? Porque eso también da parámetros a lo que es el fútbol internacional. Uh-huh. Recordemos que el fútbol español es lo que es gracias a un extranjero, no un español. Y a los que no saben de historia del fútbol, el fútbol español es lo que es gracias a que en un comienzo sentó las bases Johan Cruyff. Y de ahí ellos adoptan todo esto y empiezan a invertir de a poco con los Juegos Olímpicos, que es un tema que tocamos hace unos programas atrás, y luego esto se traduce en el fútbol con el gran logro del año 2010, que es la obtención de una Copa del Mundo a nivel de selección adulta masculina. Uh-huh. Es un proceso largo, estamos hablando de que los Juegos Olímpicos, ¿cuándo fueron? A finales de los 80. 92. Entonces, ¿perdón? El Juego Olímpico fueron en el 92. Perdón, sí, yo me equivoqué. No, el mundial fue en el 82. A principios de los 90. Claro. No, yo decía a fines de los 80. Fines de los 80. No, a fines de los 80 empezó la campaña con la inyección de recursos. Ahí se me había confundido. Se me quedaron las cosas. Imagínense. Eso fue un proceso larguísimo, pero que siempre la selección fue hacia arriba, y no tan solo a nivel de selección futbolística, sino que en todo sentido, porque España hoy en día tal vez no sea una megapotencia en una disciplina específica en los Juegos Olímpicos, pero todas sus disciplinas son parejas, siempre logran algo. Tal vez en el último tiempo a nivel del tenis sea lo más destacado después del fútbol, pero si vamos al medallero olímpico, España tiene rendimientos muy parejos, y eso es producto de lo que han conseguido gracias al implantamiento de esta semilla de Johan Cruyff. Simplemente eso. El problema, insisto acá, es que no se adoptan estas formas, sino que no sé si será, discúlpeme quien deba, será por tal vez un instinto o una sensación de inseguridad propia de nosotros, de que a lo mejor, si trato de implantar esta idea no me va a resultar, a lo mejor no voy a obtener los mismos resultados, no lo sé. Yo creo que tal vez también va por ahí, por un tema de idiosincrasia, y volvemos al tema de la cultura, de la falta de confianza. Si en España se pudo hacer, ¿por qué no se puede hacer acá? En base a esa misma semilla de trabajo. Bueno, es cosa de analizar. Dijiste el caso de España, que quizás sea el gran caso actual en el fútbol, en el tenis, también en automovilismo, con Fernando Alonso, que, ojo, podría volver a la Fórmula 1 el próximo año. Está en negociaciones con la escudería francesa de Renault, con la escudería que fue bicampeón del mundo, y también Carlos Sainz, hijo, que es la nueva contratación de Ferrari.
el gran golpe que dio Ferrari esta semana. Así que hay que tener muchísimo ojo con el deporte español, ya lo mencionamos en automovilismo, ahora con Carlos Sainz hijo de su padre homónimo, que es multicampeón del Dakar, así que va a dar muchísimo que hablar el hispano en Ferrari, nada más y nada menos que en el cabalino rampante. Pero si vamos a otros casos, los países que fueron parte del telón de acero del bloque soviético, no sé, Yugoslavia, Checoslovaquia, la propia Unión Soviética, Hungría, nombramos los casos de Francisco Platko y de Ferenc Puskás, o Francisco Puskás, Pancho Puskás cuando jugó en Real Madrid, de Dalislao Kubala en Barcelona, que ellos fueron los cracks en su momento, porque también en Hungría, antes de que existiera toda esta tragedia interna en el país, cuando eran jóvenes, vivieron una disciplina propia de un gobierno. Los propios gobiernos se preocupaban de los deportes en Hungría, en la Unión Soviética, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Polonia, en todos esos países que te acabo de nombrar. Y es cierto, se pueden criticar las medidas que prácticamente los obligan o lo hacen a la fuerza a los niños en su momento, y después cuando crecen no tienen otra vida más que el deporte. Pero es una medida que les ha servido y les sigue sirviendo a Rusia, sobre todo en la gimnasia. ¿Para qué hablar de África, que si bien no están los recursos del gobierno, tiene la disciplina de los propios atletas que la rompen en las maratones, la rompen en los 100 metros planos, en los 200 metros planos? Bueno, ahora Jamaica, que está dominando ese rubro, pero se habla de una cultura deportiva y se habla también de la disciplina que puede tener uno, ya sea mediante el gobierno o el lado contrario, la falta de recursos del gobierno que inspiran a esos atletas a ir más allá. Es algo que quizás falta en nuestro país. Quizás esa motivación, sí, es que... o esa ausencia que todavía no inspira a los deportistas. A ver, es que mire, ahí tocaste un punto súper sensible, porque si hablamos de inspiración para deportistas, tenemos el caso de Tomás González, que no tuvo recursos de los gobiernos patéticos que hemos tenido a nivel deportivo en los últimos tiempos, y tuvo que ser financiado por un privado. ¿Y qué hizo con esos dineros? Obtuvo logros, y logros brutales para lo que es la gimnasia chilena. Y casi una medalla olímpica en 2012. Exacto. Entonces, ojo, la inspiración sí está. El tema es que los casos son muy aislados. ¿Por qué? Porque también, por la misma cultura del cortoplacismo, los muchachos, y lo sé de primera fuente, por un tenismesista nacional, se cansó de tocar puertas. Nunca obtuvo ayuda de gobierno, pero buscó ayuda un año. A lo mejor para muchos, me incluyo, un año tal vez es demasiado. Lamentablemente en el deporte es poco. Por algo los Juegos Olímpicos son cada 4 años, y Tomás González estuvo tocando puertas por más de 5 años. Que no se les olvide. Y recién pudo tener el financiamiento para lograr lo que quería. Recién, después de 5 años. Pero el tema está también, insisto, volver a un tema de cultura. Que es cierto, muchos privados no se atreven, porque también en cierta forma no tendría un porqué, porque debería ser un tema gubernamental. Pero también está este tema de que, pucha, no lo logré en un año, como este tenismesista, no, mejor me rindo y me dedico a otra cosa, a algo más normal. A lo mejor yo no sirvo para esto. Y esa es la realidad de muchos atletas de nuestro país, fuera del fútbol. Y yo no sé si en tercera división podríamos catalogarlo de esa forma, porque ANFA, que es fútbol amateur y que también se vive en problemas económicos, hay futbolistas que se tienen que dedicar a otras cosas para sobrevivir, ya sea siendo taxista o siendo Uber, trabajando en esas aplicaciones, o quizás vendiendo comida, vendiendo ropa, etcétera, muchísimas cosas fuera de lo deportivo. Pero ahí te das cuenta que esta realidad que viven distintos atletas en nuestro país por falta de recursos, por falta de financiamiento, por falta de muchísimas cosas, incluso de apoyo, y todo se resume
en un concepto: falta de cultura deportiva. Yo pienso que no hay nada más que agregar en esto y bueno, esperemos que llegue el día en que haya de verdad un cambio de switch a todo este asunto. Un recinto, hablando de deporte, un recinto que ha albergado grandes eventos deportivos y también lamentables tragedias, que todos lo conocen al parecer, ya sea verlo en foto o haberlo visitado, el Estadio Nacional Julio Martínez Prados, que después del desastre que ocurrió el año pasado con el estallido social, de que estaba catalogado para ser la gran sede de la primera final a partido único de Copa Libertadores, no pasó nada, pero quiere su revancha y se planea ser uno de los estadios, uno de los 10 estadios candidatos para ser sede de la final de la próxima Copa Libertadores 2021. No sé si será el tiempo para pensar en eso y no sé si el estadio está en las condiciones de infraestructura para recibir este evento internacional, con toda la crisis que ya estamos viviendo y que va a venir. Tuvimos un problema con José Ángel. Bueno, esperemos retomar el contacto rápidamente con él. Bueno, no sé si ya saben, pero el Estadio Nacional es uno de los recintos deportivos que se espera sea una de las sedes para la próxima Copa Libertadores del año 2023, que está peleando con 2021 más bien, que está peleando con varios recintos, ya sea de Argentina, de Brasil, incluso de Colombia. Entonces se está viendo la posibilidad de que ese estadio sea la sede de la próxima final del torneo internacional. Es algo para discutir, sobre todo de la gran situación que estamos viviendo como país, y también con la infraestructura, que muchos dirán que es cierto, el estadio más importante de nuestro país, el estadio más grande de nuestro país, pero hay cierta infraestructura que todavía tiene que ser mejorada. Se está viendo la calidad del pasto, ya hubo pequeños reparos en la zona preferencial, en algunas butacas, pero no sé si será suficiente para albergar ese tipo de final. Habrá que ver. Ya se está viendo la posibilidad y ya está compitiendo con varios estadios de gran envergadura, como el Estadio Monumental de River en Buenos Aires, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, varios estadios de Brasil, el mismo Pacaembu, en fin, varios estadios que están compitiendo con el reducto de Ñuñoa. Y bueno, se está viendo la posibilidad, si por fin se hace una final única en ese reducto deportivo. Y ya para ir finalizando este show del Fuera de Pauta, antes de cerrar este show, nombrar que la próxima semana ESPN, en su serie 30x30, va a lanzar un documental sobre la verdadera verdad, valga la redundancia, de Lance Armstrong, un ex destacado ciclista que en su momento ganó 7 veces el Tour de Francia, pero que debido a doping positivo se le quitaron esos trofeos y además fue castigado de por vida. No puede competir nunca más en el ciclismo, pero que en ese documental llamado simplemente Lance, que se va a estrenar el próximo fin de semana por ESPN, va a contar toda su verdad. ¿Cuál verdad sería? No sabemos, pero es cosa de investigar y es cosa de esperar a lo que diga el ex ciclista norteamericano. Bien, damas y caballeros, 8 de la noche con 20 minutos después de este pequeño problema con José Ángel, pero de todas formas agradecemos la compañía del gran poeta del relato, también a César Ronán Busto, que estuvo junto a nosotros en la mesa de sonido y de video, y obviamente a todas las personas que nos sintonizaron en este nuevo Fuera de Pauta. Señoras y señores, Diego Córdoba, quien les habla, como siempre un gusto, y será para la próxima.